ezberdinez, bat bera dugu izkera. Guztiok gara euskaldun, guztiok kanaiak gara, naiz eta hitz ezberdinez, bat bera dugu izkera, bat bera dugu izkera, bat bera dugu. Behin batia Loiolan, erromeria zan, antxe ikusi nuen, neska txaba plazan, txoria baino ere, harinago dantza, uraxe bai polita, hain politi bazan, behin batia Loiola. Eskerrik asko. Eskerrik asko Demode Quartet, kaixo, Atano hirugarrena, kaixo Donostia. Lo acabáis de escuchar, voces que encajan a la perfección, como las de un partido que une todas sus gargantas para decir herri bat gara, nazio bat gara, alderdia gara. Ongi etorri guztioi EAJ-PNV-ren 9. batzar nagusira. El escenario que compartimos hoy es mucho más que un templo de la pelota. Es un estandarte de nuestra cultura, de nuestra historia. El Atano III es símbolo de nuestra identidad. Hemen pilota final ahaztezinak jokatu dira, horma hauek Salvadorren bertsoak entzuteko ohorea izan dute. Eta Aranon, gaurko ekitaldiak ere badu zerikusia bertsolaritzarekin, izan ere, bertsotan bezala iragana oinarri izango dugu beti aurrera begiratzeko. Hori dela eta, ongi etorri guztioi, Atano hirugarrenera. El Atano III es algo más que un frontón. Emozioa, kiroltasuna, pasioaren isla. Un escenario de grandes finales manomanistas. Aún resuenan los pelotazos de aquel 22-21 entre Retegui I y Gorostiza. Txapelak pilotan eta nola ez bertxotan. Aquí también venció Ustapide frente a los sentidos berchos de Salvador en el 67. Lírica eta épika, errima eta herria. Un templo de la cultura y un símbolo de la historia y la lucha abertzale. El 18 de septiembre de 1970, en la inauguración del Campeonato Mundial de Pelota, el gudari Joseba Elósegui se quemó vivo ante Franco. Hitza eta ekintza. Elósegui sobrevivió y más tarde recuperamos la democracia tras 40 años de oscuro letargo. 1976ko ekainaren 13. Xavier Arzallus y el primer acto político autorizado después de la dictadura. Un mitin de esperanza con vascos de cara al futuro. Askatasunaren lekua, aldarrikatzeko ordua. Hoy volvemos al lugar donde siempre se ha luchado, tanto a tanto. Bertsoz bertso. Hoy el Partido Nacionalista Vasco Eusko Alderdi Jeltzalea constituye su 9ª Asamblea General para designar al nuevo Euskadi Burubatzar. Gure nortasuna erakusteko unea da. Emakume zein gizon, heldu edo gazte, guztiok batera, aurrera begiratzeko garaia dugu. Hoy sumamos un nuevo eslabón a 130 años de historia. Gaur, Atanon, etxean gaude. Gaur, inoiz baino gehiago, alderdia gara.
alderdia gara eta etxean gaude noski, como decía el vídeo, en este mismo lugar se ha luchado con las manos y también con las palabras. Y si algo tenemos todas y todos los que nos hemos reunido aquí, es eso, palabra. Jeltzaleok hitza betetzen dugu. Zintzo jokatu dute orain arteko Euskadi Burubatzar guztiek. Historiaren alde zuzenean izan dira, beti, salbuespenik gabe, historiaren alde zuzenean, bai. Estamos orgullosas y orgullosos de su legado y ese orgullo nos permite a su vez afrontar con mucha ilusión lo que está por venir. Seguimos siendo vascos y vascas de cara al futuro. Etorkizunera garamatzan bidai honetan, Batzar Nagusiko presidenteak lagunduko digu jarraian. Euskadi Burubatzarreko bozen emaitzak ezagutzeko unea iritsi da. Eskerrak eman nahi dizkiegu Aberri Batzarraren ordezkariei, Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, Iparralde eta Euskadiz kanpoko erakunde guztiei eskerrik asko. Eta txalo bero bat eskaini diezaiogun, recibamos con un fuerte aplauso a la presidenta de la Asamblea, Arantza Kortabitarte. Egunon, danori, lehendakari jauna, Eusko Legebiltzarreko eta Nafarroako Parlamentuko presidenteak, ahaldun nagusiak, alkateak, zailburuak, burukideak, alderdikideak, lagunak, kazetariak, ongitorriak izan zaitezten Eusko Alderdi Jeltzalearen 9. Batzar Nagusiari bukaera emango dion ekitaldi politiko honetara. Ongi etorri ematen dizuet Aberri Batzarraren izenean. Aberri Batzar honek duela ordu bete eskaz hartu dituen erabakien berri eman aurretik, bere esker ona publikoki adierazi nahi dio gaur, bere lana bukatutzat eman duen Euskadi Buru Batzarrari. Hain zuzen, 7 burukideei, Mireia Zarate, Xavier Barandiaran, Mikel Burza. Mikel Burzako, Ana Ester Furundarena, Koldo Mediavilla eta Joseba Aurrekoetxea. Burukideak eta Andoni Ortuzar presidenteari. Eskerrik asko, bihotz-bihotzez, Aberri Batzarraren eta Eusko Alderdi Jeltzalea osatzen dugun gizon eta emakume guztion izenean. Esan dizuedan bezala, Aberri Batzarrak duela ordu eskaz erabaki duenaren berri emango dizuet jarraian. Aho batez, Eusko Alderdi Jeltzalearen Aberri Batzarrak aukeratu du Aitor Esteban, Euskadi Buru Batzarren presidente gisa. Burukide berri izendatu ditu. Ere denak aho batez. Maitane Ipiñazar.
Markel Olano, Joseba Díez Antxustegi, Javier Hoyo, Miren Martiarena, John Gambra, Manu Tejada eta Andoni Busquet. Eta burukide berriekin batera hurbildu daitezela ere. Mesedez, Euskadi Buru Batzar berria osatzen duten 5 presidenteak. Maria Eugenia Rizabalaga, Gipuzkoakoa, Inigo Anzola, Bizkaikoa, Jone Berriozabal, Arabakoa, Unai Ualde, Nafarroakoa, eta Pantxoa Pinboi Aritxelar, Iparraldekoa. Zorionak eta sorte on! Hemendik kilometro gutxira, Donostiako udaletxe parean, bada Alderdi Eder izeneko parke bat. Hemen aurrean dudan jendea ikusita gauza bat esango dizuet, gu bai Alderdi Ederra. Y entre toda esta gente honrada, trabajadora, de palabra, un hombre que para este partido ha sido conductor, arquitecto, timón, llamadlo como queráis, pero tened claro que se ha dejado la piel por el partido y por Euskadi. Bizkaiko mehatzaldeko semea izanik, burdinezko borondatea irakutsi izan dau beti. Bere agindupean, etxean sentitu gara gaur, atano 3. honetan sentitzen garen moduan. Es momento de recibir en pie y con un fortísimo aplauso zuekin Andoni Ortuzar. Egunon danori batzar nagusiko kideok, alderdi kideok eta alderdi zaleok. Zuen aurrean agertuko naizen azken aldi honetan, nire azken hitzak nire eskerona adierazteko izango dira. Mila esker, 17 urte hauetan, nire bide lagun izan zarete burukide guztioi. Esker mila ere nire laguntzaile hurbilei, Maria, Una eta
taldea aguantatu nauzuelako, eta Sabinetxean orduak eta orduak eman behar izan dituzuelako, eta jakina, Euskadi osoan eta munduan zehar egin behar izan ditudan kilometroetan nire ondoan beti izan zaretelako antolakotxa taldea berroziak, 11.000 esker denei, beraik gabe ni ez naiz izango orain hemen. Pero sobre todo, un eskerrik asko erraldoia, a vosotras y a vosotros, a la militancia del partido. Me siento querido, apoyado, impulsado desde el primer día hasta hoy. Y he sido feliz. Me voy feliz porque juntas y juntos hemos hecho muchas cosas, grandes cosas, como partido. Hemos hecho más grande aún este partido y hemos avanzado como pueblo. Nos hemos acercado más a esa Euskadi libre y soberana que todas y todos soñamos, a ese Zazpiak Bat de nuestro escudo. Podemos decir que nuestra ikurriña, nuestro anagrama, nuestra querida galleta, pues se ha colocado en el punto más alto y no puedo pedir más y no os he podido pedir más porque me lo habéis dado todo. En ese caso, eskerrik asko, esker haunitz, 11.000 esker, horrela izateagatik, mundialak zarete, nere indarra, baina alderdiaren indarra, zuek zarete, zuek merezi duzue omenaldia. Hay un proverbio de los pueblos nómadas africanos que dice que el futuro está en los pies. El futuro está en los pies. Y si pensáis un poco, ¿qué quiere decir esto? Pues que las personas, son los pueblos, quienes tienen que decidir cuándo moverse y hacia dónde moverse. Nosotras y nosotros, el pueblo vasco, no somos un pueblo nómada, pero sí somos un pueblo en marcha. Somos un pueblo en marcha hacia su libertad nacional y social. Y el futuro está en nuestros pies. El futuro está en nuestros pies. Y alguien tiene que decirle a este pueblo hacia dónde debe ir ahora, hacia dónde debe encaminar sus pasos. Alguien tiene que liderar a este pueblo en marcha y mostrarle el camino correcto. Euzko Alderdi Jeltzalea, el partido, lo ha hecho en los últimos 50 años y lo debemos seguir haciendo. Y de eso ha ido esta asamblea, 9ª Asamblea General. Las ponencias aprobadas ayer, el nuevo EBB y la nueva presidencia elegida hoy. Sorteon, Aitor, sorteon, zu eta talde berria, sorteon, katea ez da eten, bidea ez da eten, alderdia gara, liderra gara, guazen aurrera. Mi primer mitin fue con 17 años en un frontón, el frontón de Gallarta. Hice de telonero de Marcos Vizcaya, que ha salido en una de las imágenes. Y hoy me voy en otro frontón, así que donde empecé termino. Recuerdo una frase de Juan Mari Atutxa que dijo que a los sitios hay que saber llegar, hay que saber estar, pero sobre todo hay que saber irse de los sitios, ¿no? Y eso quiero hacer. Ahora me toca volver con gusto a la militancia de base. Me voy contento con la vaca de mi aitite, con mis sucedidos, con los chistes esos malos que os cuento. Me voy de donde salí, al Batzoki de Abanto, andan por aquí los representantes de mi organización municipal, así que ya sabéis que a partir de ahora pues me vais a tener que aguantar las batallitas, pero sabéis que siempre estaré al servicio de este partido. Siempre. Beti alderdiaren zerbitzura, zuek bezala, eskerrik asko. Amaitzera noa, estamos en un frontón mítico, lo hemos visto, la presentadora lo ha señalado y lo hemos visto en las imágenes del vídeo. Como habéis visto, no solo por las finales de pelota, por aquel acto heroico de Joseba Elósegui,
por aquellas primeras y atronadoras palabras de Xabier Arzallus en aquel mitin del 77. También es mítico, como se ha dicho aquí, por ser un templo de la bersolaritza. Eta bertso batekin esango dizuet agur. Amazazpi urte Sabinetxean, ez da kopuru kaskarra, betiko ez gara arlo denetan, dago berritu beharra. Agur honekin mezu batean, jarri nahi dut azpimarra. Inork ez beza, inoiz ahaztu, batasuna da indarra. Inork ez beza, inoiz ahaztu, batasuna da indarra. Gora Euskadi eskatuta! Burua gora begiratuko diogu etorkizunari. Baikor izateko arrazoiak ditugulako eta arrazoi hauen guztien artean bera dago. Egonkortasuna, lidergoa, akordioetara iristeko gaitasuna, bihotza eta burua, ikuspegi zabala eta kemena. Un orador excepcional que no solo dice, sino que también hace. Un hombre que desde hoy va a ser símbolo de unión y fortaleza para nosotras y nosotros. Es hora de recibir al nuevo presidente del Euskadi Buru Batzar. Danok zutik, atanon inoiz entzun den harrerarik beroena emateko, har dezagun txalo handi batez Euskadi Buru Batzarreko presidentea Aitor Esteban.
Egunon, alderdikide, jeltzale eta hemen bildu zareten laguna bertzale guztiok. Alderdiaren ibilbidean egun garrantzitsua da gaur. Gure kateari beste begi bat lotzen diogu, burukide berriak aukeratuta eta etorkizunerako txostenak prestatuta. Nigan jarritako uste honagaitik eskerrak eman nahi dizkizuet, ez dago jelkide batentzat EBB-ko lehendakaritza baino ohore handiagorik, baina ez da erantzunkizun handiagorik ere. Zitzaidan benetan sekula otu gaurko egoeran nire burua ikusiko nuenik. Arduraz eta apaltasunez onartzen dut agindua, duen ohorea naiz sama. Onaino ekarri gaituen bidea zabaldu zutenei aldi berean euren lana aitortuz. Eta bere biziko euren kargua gaur usten duten burukidei Andoni Ortuzar buru izan dutelarik. Eskerrik asko, Andoni, alderdiaren eta Euskadiren alde egin duzun guztiagaitik. Zure lana, zure grinagaitik, ez dugu aiztuko. Alderdia maite dugunontzako, aberriaren askatasuna, iparrorratz dugun jelkidentzat, olako ardura hartzea ez da nola nahikoa. Eta bi agintza egiten dizkizuet. Lehenengoa, ezagutzen nautenek ondo dakite. Euki gizue argi beti. Esaten dudana sinisten dut. Eta sinisten dudana esaten dut. Eta bigarrena, hemen izan dan aurrezkoa jelkide guztioi egin zaigu. Ez niri, hori argi eukiko dut beti. Alderdiaren izana, alderdiaren indarra eta borondatea alderdikidengan dautza, ez burukidengan, zuok guztiongan baino. Alabeharrez edo toki berezian pilotaleko ezaguratzu baten suertatu da ekitalde egitea. Eta frontoia ez da edozein gauza euskaldunontzako, joko hau gure nortasunaren ikurra bihurtu da. Gure kirolik ezagunen eta adierazgarriena da egun. Hain zuzen be, nazioarteko federakuntzak Euskal Pilotaren Federakuntza izena dauka. Nazioa gara, horregaitik berezko selekzio ekitea ezinbestekoa zan. Eta ikusten dozue oraindik nola dabiltzan Espainiatik hori iruntzi ezinean, legeak baimentzen duenari oztopo guztiak jarri nahian. Munduan zehar nazio lez, estaduekin batera gabiltzala ikusteak, munduak nazio bat garala ikusteak, min egiten die. Eta nok lortu zuen legean bidea zabaltzea. Eusko Alderdi Jeltzalea bakarrik inoren laguntza barik, betikoek lorpenari garrantzia kenduz, ez zuten aldeko botorik emon, abstentzioz istrina baino. Herri aurrerantz doa, nazio bat lez eta bide hori Eusko Alderdi Jeltzaleak zabaltzen du, beste inokez. Un partido se juega 22 tantos, o a más, dependiendo de especialidad, incluso a 40. Puede parecernos que en esta vida estamos jugando un partido completo de la historia de nuestro pueblo. Y con el habitual adanismo creemos que nuestra generación siempre será la más decisiva, la que va a encontrar la solución perfecta que no supo ver o llevar a cabo la anterior. Incluso a veces el mesianismo puede llevar a algunos a ser verdugos de su propio pueblo. Pero una generación solo juega un tanto del largo partido que disputa y necesita ganar nuestro pueblo. Solo un tanto, a veces importante y decisivo, a veces sencillo. El tanto que le tocó jugar a la generación de los años 30 de dictadura fue terrible. Unos tiempos durísimos, de desolación, sufrimiento y desesperanza. La misma que llevó a Joseba Losegui a inmolarse ante Franco en este mismo lugar. Unos desde el exilio, otros y otras desde el interior, supieron mantener con su ejemplo y sacrificio el espíritu de este pueblo. Y quien lo simboliza de manera especial en nuestro partido es Juana Ajuriaguerra. Habiendo podido ponerse a salvo en Iparralde, se quedó con los gudaris que había dirigido, aun sabiendo que sobre él recaería la pena de muerte. Y tras abandonar la prisión,
pasó la mayor parte del resto de su vida en clandestinidad, liderando la resistencia y la organización del partido en el interior. Hoy en mi recuerdo y en el de mi generación quedan las enseñanzas de nuestros mayores cuando, siendo aún chavales, aprendíamos lo que era el partido. De Ajuria Guerra, de Jesús Insausti, de Gerardo Bujanda, de Primi Abad y de tantos otros. Son nuestro referente. Ajuria Guerra solía decir que se vive hasta que desaparece el recuerdo. No vamos a olvidarles jamás, jamás. Seguirán vivos siempre nuestros recuerdos. La vida de un pueblo es la larga cadena en la que van pasando generaciones que viven momentos diferentes. Y en ese partido de nuestro pueblo, en la cancha de la vida, hay que saber leer los momentos. Hay que saber cuándo estás más fuerte que el adversario, cuándo toca arriesgar en el frontis y cuándo hay que lanzar al rebote. Y siempre hay que prestar atención a cualquier oportunidad para ir mejorando el marcador hasta vencer. Pero por encima de todo, quien se dice abertzale debe asegurarse siempre de que la siguiente generación pueda proseguir jugando el partido. Mariano Juaristi Mendizábal, Atano Irugarrena, era azcoitiano y, como tantos vascos, debía el apelativo al nombre del caserío de la familia. Era un pelotari enjuto, más bien pequeño, de aspecto frágil, al que a simple vista pues no se le adivinaba potencial para derrotar a aquellos fornidos adversarios de la época a los que apenas llegaba a la altura de los hombros. Pero su juego estaba pleno de habilidad y contaba con unos reflejos excepcionales. Xavier Arzalluz solía recordarnos el lema tallado en la casa Bengoechea del barrio Lesti, en Echevarría. Txikiak handia behintzile idiasmos eta jakitez. Atano III se convirtió en el referente en el mundo de la pelota. Y yo le encuentro muchas similitudes al PNV, un partido pequeño, enjuto a nivel del Estado, que tiene que remar en el mar embravecido de los grandes estados en el ámbito internacional ante adversarios de mucho más peso, pero que sabe sacar chispas a sus habilidades y reflejos en beneficio de su pueblo una y otra vez, a pesar de las dificultades que le han puesto propios y extraños. Podemos sentir orgullo por este partido y su trayectoria. Si hoy disponemos de un nivel de autogobierno, de un concierto económico, de un modelo socioeconómico pujante y de una sociedad vibrante, es en gran medida gracias al PNV. Y parafraseando a Irujo, los conversos a nuestra política que se pongan a la cola. Hemos liderado a este pueblo y lo vamos a seguir haciendo, anunciando por dónde viene el futuro y cuáles son los pasos a dar a fin de que nuestro país prospere, sea cada día más libre y encaje en el marco internacional que se avecina. Si alguno piensa que va a vernos pasar el tiempo reaccionando a la agenda que nos marquen otros, que espere sentado. El PNV responde a la agenda que considera beneficiosa para nuestro país, no a las necesidades mediáticas o electorales de terceros. Por mucho que griten, manipulen, presionen, obstaculicen o intenten distraernos, el PNV defenderá su propio modelo para este país. Un modelo democrático, propositivo, integrador, abierto, centrado y europeísta. Sabemos quiénes somos y propondremos sin complejos nuestra visión de las cosas. El PNV es el referente, no va a remolque de nadie. Alderdiaz arro egon behar dugu. Eta ez 130 urteetan zehar egindako ibilbidea gaitik bakarrik. Baita ere, gaur egunean, hainbat jende harritzeko dugun gaitasuna gaitik. Beste alderdi politikoetan galdu diren ezaugarri esanguratsu batzuei eustea gaitik. Mundu digital batetan analogikoak garela esaten du albistari entzutetsu batek. Eta bai, ustekabean utzi ditugu barriro ere. Bira jozue orain dela 3 hilabeteko hemerotekari.
eta irakuritzazu egiten ziren iragarpenak. Hainbat eta hainbat komunikabide zein politologo iritzimaileek ez dutela Eusko Alderdi Jeltzalea ezagutzen onartu behar izango dute. Gutaz Franco hitz egin dute, baina gutxi ezagutzen gaituzte. Antza danez, dana zegoen erabakita. Alderdikideen egitekoa apaingarri hutsarena izango zen. Baina, ara, hau ez ustekoa, alderdi honetan gure jendearen parte hartzeak balioa du. Gure jendeak aukeratzen du, burukideak baino gehiago dan alderdia dugu, arro egoteko arrazoiak ditugu, estatuan olakori gertatu daiteken alderdi bakarra gara, begira izue inguruan PSOEen, Bildun, PPen, sorpresarik ez. Alderdi honetan iritzia emon daiteke, benetazko botoa emon daiteke, eta botz hori kontutan hartzen da, alderdikideek agintzen dute. También hemos de estar orgullosos, orgullosas de haber llegado a un consenso amplio en el conjunto del partido para elegir esta nueva ejecutiva. Porque la inmensa mayoría de la militancia sabe que por encima de los nombres, lo que importa en primer lugar es preservar al partido como instrumento fundamental para la libertad de este pueblo. Y por eso ha sido un proceso democrático y respetuoso, salvo excepciones contadas con los dedos de las manos que se han volcado en el insulto y la desinformación utilizando el mundo digital y que demuestran así su desconexión absoluta con las formas que nuestros mayores nos transmitieron. El adversario ideológico siempre intentará dividirnos, con todos los medios que tenga a su alcance, sean mediáticos, económicos o políticos. Esa es la única forma de doblegar al PNV. Y en este país hay muchos, tanto españoles como vascos, que desearían vernos mordiendo el polvo. Y a quien ayude a ello no puede considerársele jelquide. Todavía, hace unas semanas, había quienes seguían alimentando el mantra de las dos almas en el PNV. El PNV lee los tiempos y sabe cuándo es el momento de atacar en el frontis, de intentar un definitivo chic-chac en el rebote o cuándo hay que llevar la pelota hasta los cuadros largos para coger un respiro. No hay dos almas en el PNV, hay 22.000, las de cada miembro de su afiliación, pero cuyos corazones laten al unísono en pos de un mismo objetivo, porque sabe que forman parte de un instrumento que es el mejor para libertar a su pueblo. Hay 22.000 almas y laten al unísono. Y llegados a este punto, quiero recalcar que este partido es, efectivamente, el instrumento fundamental para el país. Las personas llegamos y pasamos, pero lo que queda para largo camino es la embarcación para afrontar la travesía, el Partido Nacionalista Vasco. Recordad la historia reciente de Cataluña o los fugaces partidos que hemos conocido a nivel estatal. Parecía que un partido era un mero instrumento político que podía desecharse y construir uno nuevo desde cero sin que afectara la buena ruta para alcanzar los objetivos políticos. Bueno, pues ya veis lo difícil que resulta volver a organizar y posicionar un buen instrumento que sea asumido como tal por una mayoría del pueblo. Por eso debemos cuidarlo, como el buque que de vez en cuando se lleva al muelle a carenar y calafatear, a reparar las velas, a comprobar sus cuadernas, a renovar la jarcia, a incorporar nuevos miembros al puente de mando del partido, en este caso, de ese navío. Eso es precisamente lo que hemos hecho durante este último medio año. Y creo que podemos felicitarnos. Hemos hecho un buen examen de hacia dónde debemos ir. Ahora ya tenemos las cartas de navegación. Baina, oraindik asko geratzen da egiteke. Alderdi honek bere zutabeak diren printzipio sendo eta aldezinak ditu. Zalantza barik. Baina aldi berean, arrapaladan doan denbora honek eskatzen duen abiadurari egokitzeko beharra dugula dakigu bebai. Arlo politikoan zein komunikabidezko edota gizartezkoan. Traineruak zurezkoak ziren, orain beirasuntzezkoak, baina traineru izaten jarraitzen dute.
Eta gure herriaren pilotalekuko partida luzean, 21. gizaldian, piloten materiala ezberdina da. Bote biziago, arinagoa dute. Azken 2 hamarkadetan politika, ekonomia, gizartea, belaunaldi guztiek ezagutu duten baino askoz arinago doaz. Mundua estutu da, eta ziztu bizian aldatzen ari da. Beraz, tresna prestatu eta egokitu behar dugu. Jaialan xisterekin egin zen bezala, hasieran arruskoak, gero Gaztainondo eta Zumez, eta gaur sintetiko batzuk ere badaude. Gure kulturaren erreferentea dan Benito Lertxundiren kantabateko hitzak aipatzeko libertadea hartzen dut. Formak ezenekoa. Bere leloak dino, formak onak dira haietan galtzen ezaren artean. Las ponencias ya apuntan que tenemos cosas que reformar y cuáles son, y desde luego en cuanto a funcionamiento y organización en el partido. Ahora hay que concretarlas, negro sobre blanco. Evidentemente que hay unos principios que conforman nuestra idiosincrasia, lo medular, y esos deben preservarse. Pero no nos quedemos con la cáscara confundiéndola con la médula. Hay tareas inmediatas para el Euskadi Buru Batzar. Para empezar, mejorar la coordinación y el mensaje entre los órganos del partido y entre estos y las instituciones. Lograr una mayor rapidez en la toma de decisiones y el posicionamiento del partido, porque los medios y la comunicación no esperan. Dotar de más relevancia al área de comunicación, mejorar la información y afiliación y mejorar también su participación dando cauce a las aportaciones sectoriales que se puedan realizar. Repensar nuestra estructura, adaptándola a la realidad sociopolítica y geográfica del entorno concreto en que se desenvuelve para lograr una mayor agilidad, una mayor eficacia. Buscar fórmulas de diálogo permanente con la sociedad, así como de participación, más allá de la afiliación clásica que conocemos. Y más cosas. Hay que ponerse en forma para ganar el próximo tanto. Pero además de todo eso, hay algo que quiero mencionar expresamente porque personalmente lo tengo muy claro. Veo qué es lo que tenemos dentro y cuál es nuestro potencial. Vamos a impulsar un mayor papel de la mujer en el partido, comenzando desde el primer día. Emakume abertzaleak, nire hitza duzue, hauxe neuretzat lehentasun nagusia izango da. El momento que vivimos coincide con un cambio geopolítico enorme, al que no puedo ni debo dejar de hacer mención. En estos últimos meses, lo estáis viendo todas y todos, el mundo está cambiando a pasos agigantados. Y ello hará que también lo haga la sociedad. Nuestros próximos pasos deben readaptarse a la nueva realidad que se nos echa encima. Un mundo más agresivo, en el que el multilateralismo ha sido laminado desde el país que pocos sospechaban podría hacerlo hasta este punto. Estados Unidos. El mundo se está convirtiendo en un tablero en el que mandarán 3 grandes poderes autocráticos. Y lo digo así conscientemente porque hoy por hoy estoy viendo desmoronarse todo el equilibrio de pesos y contrapesos de poder de que hacía gala el pueblo estadounidense hasta hace 2 días. Para Europa, todo eso supone o fortalecerse o desaparecer. Si Europa no reacciona, se convertirá en un peón supeditado a las decisiones de terceros. Y eso no solo acarreará una pronta decadencia política, sino a medio plazo la absoluta decadencia económica y, por lo tanto, de nuestro estado de bienestar, por falta de medios. Las políticas de protección social, también, que son santo y seña del sueño europeo, estarán en peligro y desaparecerán. Europa, por eso, tiene que reforzarse y ser más de lo que es ahora. No solo en el plano industrial y tecnológico, sino también en el de las estructuras políticas y el representativo. Para un partido como el nuestro, de clara inspiración europea, por muy duros y desconcertantes que sean los tiempos que se avecinan, eso debe suponer un acicate y una oportunidad. Lau haizetara zabalik egondan herri esan gara beti, eta euskaldunak gero eta gehiago ibiliko eta biziko dira, munduan zehar. Denbora berria da, eta gure aberrian, zein atzerrian herria izaten egiten ikasi behar dugu. Aberrian zein atzerrian. Nazio bat gara bai, baina gure gizartearen argazki zehatza egin eta mundua nola aldatzen ari den aztertu behar dugu. Gaur ezin daiteke esan Alemania bezalako estatu Europa erraldoia buru jabe denik.
Espainia are gitxiago. Mundu aldatu da, ekonomiaren ekosistemak nazioartekoak dira. Eta gero eta maizago, nik esango nuke, kontinente artekoak. Trumpen bira geopolitikoaren ondoren, Europa indartzu baten beharra agiriago lotu da. Guri aberri txiki hau gauzatzen ari den errealitate horretan egokitzeko, bizkorrak izan behar dugu. Datorren Europan epe ertainean integrazio formula berriak proposatuz. Eta horretarako, besteen begipean egotea, ezinbestekoa da, agerian industria, hezkuntza, kulturan, eraginkortasun eta bikaintasuna gaitik ezagunak izatea beharrezkoa dugu. Kontutan hartu gaitzaten, gure Europar auzokideen artetik beresten gaituen errealitate dizdiratzua izatea derrigorrezkoa da. Debemos estar presentes no solo institucional, sino individualmente también. Individualmente en el gran proceso de construcción europea. Animo a todas las vascas y vascos a que lo hagan y a que tengan presente siempre su país en la cabeza, aunque tengan su vida en Múnich o en Helsinki, empujando en beneficio de Euskadi los proyectos en que estén involucrados en su trabajo, explicando a sus vecinos y colegas que aquí hay un pequeño país que quiere seguir existiendo, hablando a sus hijas e hijos en euskera, por muy lejos que estén de sus raíces. Esto no es solo una tarea de las instituciones vascas únicamente, lo es de María, de Joaquín, de Nekane, de Pablo, de Miquel, de todas vosotras y vosotros. Y la situación nos obliga a mirar con objetividad la situación real, práctica, en que se encuentra nuestro país. De nuevo recurro a Benito Lertxundi. Formak onak dira haietan galtzen ezaren artean. Estamos divididos en 3 ámbitos político-administrativos, cada uno de ellos con diferente grado de conciencia nacional. Nos empeñamos a veces en creer que nuestros avances como nacionalistas son únicamente lograr nuevos marcos y más autogobierno. Y es cierto que nadie tenga la menor duda, es cierto que no vamos a desaprovechar ninguna ocasión para hacerlo así. Pero tengamos en cuenta siempre que de nada sirve una bonita cáscara sin nuez dentro. El milagro de este pueblo es lisa y llanamente seguir siendo, seguir existiendo. Hemos sobrevivido con diferentes fórmulas políticas y bajo la influencia de entornos estatales diferentes a través de los siglos. Y tenemos que asegurarnos de que este pueblo siga existiendo. Sigamos reconociéndonos mayoritariamente como nación diferenciada y se vea como uno solo, más allá de las mugas. Ese es el objetivo principal del partido. Como reza el verso final de la primera estrofa de nuestro poema nacional, Euskalduna, que escribió el gran Nicolás Ormaechea Pellejero, Orixe, un gran conocedor de nuestra lengua y periodista de nuestro diario Euskadi. Geroak esan beza, herri bat izan zan, edota atze maiogun ontan iraundetzan. Nigandik entzun daukiko duzu bezuetariko batzuk, ziurrezko. Eskoziar bat bereiztea, erreza da gonaz jantzita doalako. Jendeek ez dela inglesa badakite, baina guk ez dara baigu kilta. Eta txapela gero eta gutxiago ikusten da. Baina euskeraz berba itxean, jendea konturatzen da, hizkuntza hori ez dela espainol, ez da frantzesare, ezberdinak gaituztela, nazioa garala. Euskarak sorburuan euskal pentsamendu aramateaz gain, herri gisa bereizten gaitu. Gure aberastasunik handiena da, eta alderdi honek ura gordeko dugula eta bizitzako eramu eta erregistro guztietara eramango dugula zin egiten du. Jakina da mundu digital berri honetan non hizkuntza handiak ere pairatzen dituzten inglesaren edo espainaren aldean lan ikaragarria dela. Eta gizartean hitza ere garela, jakinda, mailaka, pixkanaka, heldu behar diogula horri. Baina ez bezate gurekin kontatu gure hizkuntza konfrontazio elementu bihurtu nahi dutenek, edo monopolizatu nahi dutenek, edo beren inguruko egiturak politika alderdikoia egiteko erabili nahi dituztenek. Euskera Euskal Herriaren berezko hizkuntza da, sentimentu nazionalen eta txikipen ideologikoen gainetik, eta horrelan defendatuko dugu beti. Gaur bezalako
Hain zuzen be. Gaur bezalako egunean, 1976 diktaduraren ondoren lehen aldiz erabili zen euskara Donostiako udaletxean. Diktaduraren garaian gure hizkuntzak jasandako zailtasunak gainditu genituen bezala, garai berrietan ere gaindituko ditugu. Lan hori alderdi honen alegin etengabea izango da. Y vuelvo a lo de las formas y la sustancia. Cuando se habla del derecho a decidir, de nuevos marcos, no desaprovecharemos ninguna ocasión para ir aumentando el autogobierno. En la actual coyuntura agotaremos las posibilidades que hubiera para avanzar en cambios políticos relevantes del marco político institucional. Pero primero hay que llegar a un amplio consenso y después superar los obstáculos en el Estado en un contexto volátil, tales como mayorías reforzadas necesarias o más que posibles recursos ante los tribunales. Es un camino largo y no nos lo van a poner fácil. Pero los grandes marcos no pueden ser único y absoluto objeto de nuestra acción política, porque la forma no sirve de nada si no tiene contenido. Skolu utzeko intxaurra ez da jangarri. En efecto, tenemos muchas cosas más que hacer. Somos un país de sociología muy diferente en cada uno de sus territorios. Pensemos en cómo estamos. 7 territorios divididos hoy en día por fronteras estatales, administrativas, diferencias sociológicas y diferentes idiomas. Estamos todavía lejos de un reencuentro y un único marco y país. Esa es la realidad. Y nuestra tarea principal debe ser dedicarnos todos los días a hacer país, a aumentar la conexión entre territorios, a sentirnos más cercanos, a hacer nación en el día a día, y para eso aún queda trecho. Ese es el gran avance para este país, sentirnos uno, sentirnos uno. Y hablando de sentirnos más cercanos, tenemos una realidad de 3 territorios, en los que la lengua del Estado es el francés, o si queréis 2 territorios y una merindad navarra. No hay. Claro que tenemos el euskera para comunicarnos entre nosotros, pero yo me pregunto, ¿comment se fait-il que le français n'ait pas plus d'importance dans nos écoles de Goalde? Ne souhaitons-nous pas que les vastes travaillent se déplacent naturellement des 2 côtés des Pyrénées? Ne voulons-nous pas vivre en tant que nation? La vérité est qu'en plus de notre langue nationale, nous, les Basques, nous vivons dans une réalité trilingue. Et le PNV fait également partie des Paraldais. Et sans aucun doute, nous répondrons aux préoccupations des citoyens du Paraldais en proposant des solutions. Debemos preparar y dar respuestas de Iparralde, hacerla cada día más cercana, dejar de ser unos desconocidos unos para otros y dar respuestas transfronterizas. Nos queda pues mucho por hacer y no es tarea que se resuelva en unos pocos años. Por eso las y los jóvenes de hoy tienen mucho que decir. Tienen que empezar a tomar el relevo para seguir disputando el partido por su pueblo. Hay partido por delante, no sé si será un tanto agitado y decisivo o bien lento y fatigoso. Pero lo que está claro es que queda trabajo. Este partido hay que ganarlo y contamos con la juventud vasca. No sé cuándo llegará el último tanto victorioso, pero llegará. Y jóvenes vascas y vascos, no sois ya solo nuestro futuro. Sois sobre todo nuestro presente. Sois ya el partido. Maitane, Joseba, Miren, Javi, sois el EBB, sois los consejos territoriales, sois el grupo parlamentario, sois alcaldes, concejales, sois nuestras juntas municipales. Vuestro tiempo es ya. Vais a enfocar nuestras políticas hacia donde os sintáis cómodos y cómodas en este país y participando de su construcción, facilitando acceso a la vivienda, generando empleo, dando alternativas para que construyáis vuestra vida de vuestra manera. Sois el nuevo PNV de siempre, estáis aquí para coger las riendas. A nosotros nos toca acompañaros en vuestro esfuerzo personal. Yo me comprometo a ello, nos comprometemos a ello. El futuro es ahora.
Y retomo el hilo del terrible cambio geopolítico al que asistimos, donde parece que va a imperar el gobierno de la fuerza y la sinrazón junto a espurios intereses comerciales. Un mundo que mientras tanto no se inmuta ante matanzas y alianzas contra la natura. Se anuncia la ley del más fuerte y ante la incertidumbre y el miedo, lo que abunda hoy es el silencio. Pues bien, el PNV tiene algo que decir. Para nosotros y nosotras, los principios que nos inspiraron desde nuestra creación y que encarnaron a Aguirre e Irujo son inamovibles. En un momento en que las autocracias ponen en cuestión los principios democráticos y algunas democracias occidentales viran hacia el autoritarismo, para el PNV lo primero serán siempre la democracia y los derechos humanos. Incluso por encima de nuestro ideal nacionalista. No hay patria que valga la negación de derechos humanos. Porque nuestra gente siempre lo entendió así. Así nos lo enseñaron. Y se comportó en consecuencia, a diferencia de otros. Una patria es más que un nombre o un territorio. Son los valores y principios que la rigen. Y así entendemos nuestro país. Y así entendemos, por tanto, el mundo. Nacionalistas, sí, pero primero demócratas humanistas. Xabier Arzayusek esaten zuen lez, tontorreraino apurka-apurka, heltzen da, mendiari bueltaka eta ez zuzenean gorantz lasterka. Ez da bertzaleagoa gehien oiukatzen edo arropusten dena, gehien egiten duena baizik. Eta horretan ibilbide bikaina erakutsi dezakegula uste dut. Eusko Jaurlaritza mantendu genuen erbestean, autonomia estatutoa lortu genuen, horren aurrean herri batasuna abstenitu egin zen. Lehenengo Eusko Legebiltzarra 1980ean eratu zen, eta lehen 45 urteak bihar ospatuko dira. Herri batasunak ez zuenan parte hartu. Harrezkero, hasten joan gara. Eta gero eta askeagoa gara, zailtasunak zailtasun eta jarri dizkiguten traba guztiak gaindituz. Sasi guztien gainetik eta laino guztien azpitik. Eta holantxe jarraituko dugu. Horretarako, nigandik hasita, nire buruari, baita erakundetako gure ordezkari guztiei, alderdiko burukidei eta alderdikidei 3 gauza eskatzen dizkiet. Batasuna, eredugarritasuna eta apaltasunak. Denok batera utz dezagun larrua gure aberriaren eta berton bizi direnen ongizatearen alde. Eta entzun diezaiegun, haiek izango baitira gure bidea gidatuko duen iparrorratza. Batasuna, eredugarritasuna eta apaltasuna gizartearen zerbitzura, gure aberriaren zerbitzura beti. Y voy concluyendo. Para continuar con nuestra trayectoria, para seguir creciendo como país, lo que me exijo a mí mismo, en primer lugar, y pido a todos y todas nuestras representantes institucionales y también a burukides y alderdikides 3 cosas. La primera es unidad. Quien difiera tiene los cauces internos abiertos para el diálogo y la crítica constructiva. La insidia y la deslealtad no pueden tener cabida en esta organización. Pero además, lo he dicho antes, somos un país con marcadas características territoriales, pero eso no puede hacernos olvidar que somos un único partido, no 5. Somos de Guipúzcoa, Vizcaya, Nafarroa, Araba, Lapurdi, Zuberoa, pero por encima de todo somos vascos y vascas y trabajamos pensando en el conjunto del país. No hay excusa para que los jeltzales no rememos todos y todas a una. La segunda es ejemplaridad.
dejarnos la piel en nuestra labor, con un único objetivo, nuestro país y el bienestar de su gente. Es así como nos hemos conducido siempre y es sin duda una parte fundamental de nuestro éxito. Honradez ha sido y será la seña de identidad de nuestra política y que no haya ninguna duda de que este Euskadi Buru Batzar será absolutamente estricto en ello. Y la tercera es humildad. Humildad para escuchar las críticas y las desaprobaciones que nos haga la gente, merecidas o no. Humildad como la que mostró en este mismo frontón el 11 de junio del 67, durante la 6ª edición del Campeonato de Bertsolaris, el Gran Salvador, con aquel famoso verso, tras haber sido silbada por el público la decisión del jurado de clasificarle para la última fase. Txistuak jo dituzute, baina maite zaituztet oraindik. Bere apaltasunez jendea bereganatu zuen. Txistuka zituenak txaloka jarri zituen. Amamos a nuestro pueblo y estaremos siempre a su lado. Aceptemos y aprendemos de sus opiniones y sabremos marcar el camino con unidad, con convicción, con pasión, con humildad, con la fuerza que da saber que formamos parte de un partido centenario ejemplar. Vamos a seguir construyendo Euskadi, de la mano de las vascas y los vascos, de vuestra mano. Gora Eusko Alderdi Jeltzalea! Gora Euskadi askatuta! Eskerrik asko Aitor eta orain besoak zabal-zabalik Euskadi Buru Batzarreko kideei egingo diegu harrera. Igo zaitezte burukide guztiak, recibamos con los brazos bien abiertos al nuevo Euskadi Buru Batzar. Estamos en buenas manos. Euskadi Buru Batzarreko kide berriek irmo egingo dute lan gure aberria merezi duen tokian kokatzeko, gure gizarteko amona, amama, aitona, aitite, aita, ama, seme eta alabei eskainiko dizkiete euren alegin guztiak. Una nueva ejecutiva nacional luchará con uñas y dientes por una nación soberana que defenderá la justicia social y que trabajando desde lo local será también una sociedad abierta a Europa y al mundo. Y ahora
guztietan baizik eta euskal gizartean guzti. Gaur gure nortasuna aldarrikatzeko eguna da, asko baita defendatzeko duguna, gure kultura, azpiegiturak, eskubideak, gure hizkuntza, gure askatasuna, zorionez esku honenetan egongo gara, mentzkaikina, bi basuek, herri bat gara, nazio bat gara, alderdia gara.